pudimos levantar toda la instalación. De hecho, la levantamos y la construimos y la deconstruimos 2 veces, por ser patrimonio Versalles, evidentemente. Teníamos que encontrar un soporte para esta red. Y fue como llegamos con Gerdau Corsa, y entonces la estructura tenía que ser parte fundamental del pabellón para que justamente también pues tuviera una parte estética. Hola a nuestros podescuchas y bienvenidos a este 5º episodio de Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto verlos nuevamente por acá. Doy la bienvenida a mis compañeros Yari, Oscar, ¿cómo se encuentran? Bien, aquí iniciando con este nuevo episodio. Sí, igualmente muy bien, 5º episodio, inicio de mes, entonces mucha energía. Súper, como siempre es un placer compartir mesa con ustedes. Y bueno, recuerden a todos nuestros podescuchas que pueden compartir sus comentarios, preguntas y sugerencias en la cajita de comentarios, en Facebook, ahí también que lo estamos compartiendo, y en cualquier red, ahí vamos a estar al pendiente de las sugerencias que nos hagan. Y bueno, en este programa vamos a estar hablando con la arquitecta Rosana Montiel, y en especial sobre su participación en la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ella con la instalación Stand Up for the Seas, que habla sobre pues la responsabilidad ambiental, el tema del reciclaje y sobre todo un compromiso que todos tenemos, no solamente desde el nivel de arquitectura, sino que nosotros en este caso, ¿no? El tema de materiales, que es muy interesante, que vamos a estar hablando un poquito sobre eso a detalle. Y bueno, hablando justamente sobre el medio ambiente, queremos platicar un poquito rápido con ustedes y que bueno, Oscar, nos cuentes sobre el uso del acero y cómo representa una ventaja para las edificaciones. O sea, ¿cómo se puede utilizar este material? Sí, Alexis, hoy tenemos un capítulo muy sustentable, ¿no? Pero sí, ahí vinculándolo con esa pregunta, ¿no? Ahí yo lo quiero relacionar con una de las certificaciones que normalmente se relacionan, ¿no? En términos de sustentabilidad, que es esta certificación LEED o LED, ¿no? Que viene de las siglas en inglés, que es Leadership in Energy and Environmental Design, okay, ¿no? Que desde 1993 ahí el departamento o el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos está impulsando. Y hay datos, Alexis, ¿no, Yari? En donde hoy en día se dice que más de 205,000 pies cúbicos son certificados ya bajo estas siglas LEED, ¿no? Entonces ya se tiene una conciencia mucho más amplia y yo al hacer un poco la investigación noté que este tipo de certificaciones no nada más son para nuevas edificaciones, sino para remodelaciones, y no nada más para edificaciones por ejemplo de obra civil, no, sino también para escuelas, habitación, edificios, ¿no? De oficinas. Entonces realmente es muy amplio este tema. Pero acá la pregunta es, a ver, ¿en qué consiste, ¿no? Realmente cuando hablas en términos de certificación LEED, tienes que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Y la idea es que al final, pues todo esté relacionado con una construcción sustentable. Entonces, por mencionar algunos, estamos hablando de que primeramente tenga una ubicación y una agilidad de transporte hacia esa edificación. 2, que sea un sitio sostenible. Temas de energía, temas de aire, ¿no? Y entre muchos otros, ¿no? Son 7 ramos principales que se acreditan a través de un puntaje para poder tener la certificación, que vale la pena recalcar que son distintos niveles. Entonces, eso no quiere decir que si no cumples todos los puntajes no tengas una certificación, ¿no? Lo ideal es que tu modelo constructivo llegue al puntaje de 100 puntos, ¿no? Pero si no llegas, bueno, pues hay distintas etapas, desde un oro hasta un platino. Pero bueno, regresando al punto de, ok, ¿cómo vinculamos el acero con la certificación? Bueno, pues hay un atributo puntualmente que se califica, que es de materiales y recursos, en donde uno de los principales factores es que sea un acero o un producto o un material reciclado. Y como hemos hablado aquí, pues nuestro acero, ¿no? Es de la chatarra, ¿no? A través del reciclaje de la chatarra. Entonces así es como nosotros como Gerdau Corsa contribuimos a todos estos proyectos constructivos a que se tenga esta certificación LEED.
Claro, y bueno, hay proyectos como por ejemplo la Torre BBVA que tiene una certificación LEED. Correcto. Y ahí está nuestro acero. Es un punto muy importante para que quien no lo sabía, pues ahora lo sabe. Correcto. Bueno, Oscar, pues si quieres pasamos de una vez a tu sección. ¿Qué nos traes para los datos? Claro que sí. Pues como es habitual, vamos a iniciar primero con el tipo de cambio. Traigo el corte al día de ayer, en donde la cotización estaba en 20.34. Aquí cabe destacar que las cotizaciones se han mantenido con los techos no mayores abajo de 20.50, ¿no? Lo cual muestra cierta estabilidad en estos rangos de cotización. Pasando a otro indicador, como hemos estado hablando en los últimos podcasts, ya no en las últimas semanas, sino ya en los últimos podcasts, el tema de la inflación sigue el alza. Sí. Al momento de que nos encontramos grabando este podcast, todavía no está publicada la última información de la inflación, ¿no? Estamos todavía manejando una información oficial de 7.99, pero la perspectiva de muchos analistas es que continúe al alza. Entonces, habrá que estar observando, como yo lo he estado mencionando en los podcasts pasados, cómo se sigue comportando. Sin embargo, pues, insisto, la tendencia al momento sigue siendo a la alza. Ya hablando en temas de nuestro sector, aquí buena noticia, el indicador de actividad industrial se coloca, y aquí es importante, por 15 meses consecutivos, entonces es algo relevante, en una nota positiva. Es pequeña en este mes, de 0.1%, es pequeña, pero es positiva, lo cual es un buen síntoma para nuestra industria. ¿Qué es lo que principalmente está impulsando que este indicador sea positivo? Es la generación y transmisión y distribución de energía. Ajá. Y las industrias manufactureras. Ajá. Desafortunadamente, en este periodo, en lo que es la minería y la construcción no tuvieron un desempeño positivo. Sin embargo, de manera consolidada, el indicador fue positivo. Okay. ¿No? Y como mencionaba, tenemos una buena racha. Entonces, ese es un muy buen indicador, ¿no? Y bueno, ya pasando como tal a números del sector, acá primeramente compartirles, la World Steel publicó cuál fue la producción de acero crudo en el mes de junio, la cual se coloca en 158.1 millones de toneladas, que representa un 5.9 menos que el mismo periodo del año anterior. ¿Qué es significativo en este anuncio? Es que igualmente como el mes pasado, todas las producciones de todas las regiones en el mundo otra vez a la baja. Y solamente voy a mencionar la de nuestra región en Norteamérica, donde nosotros estamos incorporados, que Norteamérica produjo 9.6 millones de toneladas, que representa 2.4% menos que el mismo periodo. Pero repito, todas las regiones, en términos generales, a la baja en términos de producción de acero crudo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se está haciendo menos acero, hay menos demanda? Meramente ya es un proceso, yo diría, de estabilización. Okay. ¿No? Al final hay propios ciclos, ¿no? Ya estamos entrando a un nuevo trimestre del año, ¿no? Sigue habiendo también, y hay impulsos todavía por cuestiones digamos que regionales que impulsan mucho. Como saben, por ejemplo, venimos de un China que todavía tenía situaciones de COVID. Entonces, todos estos movimientos siguen impulsando, ¿no? Teníamos un conflicto también en la zona europea, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya está en un proceso de estabilización, que yo diría más de estabilización debido a que, si recordarán, en un principio de este año, bueno, pues tuvimos otros movimientos, ¿no? Entonces, más que nada la lectura, siendo muy conservadores, sería de esa manera. Súper. Pues, Oscar, muchísimas gracias por tu información que nos traes. Y ahora vamos a pasar a la sección de la entrevista con nuestra invitada. Rosana, bienvenida a Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, queremos empezar esta entrevista conociéndote un poquito más. Y bueno, ¿qué factores influyeron en ti para escoger como arquitectura como una carrera? Buenos días, muchas gracias Alexis por la invitación. Claro que sí, les platico. Pues siempre tuve un interés por el arte, mis papás eran coleccionistas de arte y entonces siempre desde pequeños estuvimos en los museos,
recorriendo y viendo muchas obras de arte. Entonces tenía una pasión y primero pensé que quería estudiar arte, pero también tenía un interés por los espacios, por cómo se habitan los espacios. Entonces desde muy pequeña también diseñaba mi cuarto, diseñaba espacios, hacía ampliaciones, todavía ni siquiera estudiaba arquitectura. Y entonces mi padre fue quien me dijo, pues yo creo que lo que debes de estudiar, que conjunta las dos cosas que te gustan, que es el arte y el diseño de los espacios, pues es la arquitectura. Y así fue como empecé a estudiar arquitectura. Pero siempre pensando que la arquitectura se tiene que relacionar con otras disciplinas. Entonces, cuando terminé la carrera, hice mi tesis, que en ese momento no se permitía porque tenías que hacer un proyecto arquitectónico. Yo decidí hacer una tesis teórica. Creo que lo que me quedaron fueron vacíos sobre una parte teórica y de investigación que siempre me ha interesado. Y entonces es así como empiezo haciendo mi tesis, que conjunta distintas disciplinas, porque habla de la simplicidad voluntaria, es un más, un por y un menos, pero también introduzco a la música, al cine, al arte, a la escritura, y entonces hago una tesis que se salía de lo común, de lo que permitían en ese momento, involucrando estas otras disciplinas con todo un tema de investigación, que después me llevó a irme a Barcelona a estudiar una maestría que se llama Arquitectura, Crítica y Proyecto, en donde justamente tocaba mucho la parte teórica con la parte crítica y el proyecto. Entonces, desde ahí tengo ese interés por mezclar lo que es arte, arquitectura, dónde está ese límite, cómo traspasar ese límite para poder dialogar con distintas disciplinas. Ay, Rosana, pues la verdad es que es muy interesante lo que dices, porque yo soy fiel admiradora de los arquitectos, porque justamente creo que buscan como un confort, o sea, buscan, creo que esto que mencionas sobre las diferentes interacciones con diferentes disciplinas se ven los diseños, ¿no? Y pues ahora que lo mencionas como que me hace mucho sentido. Pero fíjate, yo te quiero preguntar sobre el Premio Global de Arquitectura Sustentable y cómo surge tu participación en la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles. Bueno, entonces, este premio lo otorga la Cité de l'Architecture en París, la ciudad de la arquitectura, que es uno de los lugares más importantes en donde es un museo de arquitectura en París. Y cada año quien lo organiza es la arquitecta Jana Revedin, que invita a Marie-Hélène Contal, que es la que trabaja en la Cité, para hacer este premio. Y te tienen que nominar, eres nominada. Y a mí me nomina Al Borde, que es un despacho muy interesante, el cual tenemos muchas cosas en común, y David Barragán es un gran amigo. Ellos me nominaron, de hecho escribieron una carta muy interesante sobre mi trabajo, y es así como, porque ellos ya lo habían ganado, entonces quienes van ganando el premio cada año pueden nominar a distintos arquitectos, es del mundo entero, y 5 arquitectos cada año van ganando este premio, que evidentemente, como su nombre lo dice, se basan en pensar en qué tipo de arquitectura, y más que yo diría sustentable, qué tipo de arquitectura resiliente, qué tipo de arquitectura que sí se sostiene de muchas maneras, porque se puede sostener socialmente, no nada más con el entorno, pero evidentemente esta es una parte muy importante de qué manera podemos cuidar y respetar mucho más al entorno con arquitecturas resilientes, con arquitecturas que impactan mucho menos al planeta dependiendo de los materiales que se utilizan. Y bueno, pues es así como nominan y son los ganadores. Yo lo gané en 2019 y pues te invitan a París a dar una conferencia, a conocer a los otros arquitectos que también lo ganan ese año, y conocí muy bien a las curadoras, a Jana y a Marie-Hélène, que son quienes después la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles invitan a Jana a ser curadora de una parte de esta bienal, y ella lo llama Terre Landing Site, ¿no? Como tierra a la vista, y ella invita a 3 arquitectos que ya habían ganado el premio del Global Sustainable Award a participar y hacer 3 instalaciones de escala 1:1
participando en esta parte de la Bienal. Como les decía, se llama Terre Landing Site. Y los arquitectos que participaron son un arquitecto jordano, Amar, y un arquitecto de Tailandia, Boon. Y a mí me invitan de México para representar no solo México, sino América. ¡Qué padre! Qué padre, Rosana. Y la realidad también, primero, felicidades por el premio, y también qué orgullo, ¿no? Porque pues, prácticamente en el pecho viene justo esta representación, pues, como bien decías, ¿no? de América, ¿no? Y acá yo tengo una pregunta, Rosana, ¿no? Y la cual me fascina, ¿no? El poderla transmitir, ¿no? Y quisiera que nos compartas un poco sobre el concepto y discurso, ¿no? Atrás de Stand Up for the Seas. O sea, ¿dónde comienza tu investigación para llegar a la propuesta de diseño? Bueno, cada día en la oficina me interesa más que los proyectos tengan contenido, tengan una trascendencia, que busquen como esto que decíamos, ¿no? Justamente como el premio de Global Sustainable Award. Pues, ¿de qué manera impactamos menos al planeta o de qué manera lo beneficiamos, ¿no? Con la arquitectura que hacemos, con las propuestas arquitectónicas que hoy se presentan en el mundo entero? Y bueno, entonces partiendo de ahí, pues sin duda, y además el discurso de las curadoras justamente era invitar a 3 arquitectos que ellas les llaman del Global South, aunque viéndonos realmente en el Ecuador, ninguno de los 3 países estamos abajo, no estamos en el sur, sino también somos parte del norte, pero bueno, nos llaman los países del sur, y nos llaman así porque tenemos unas prácticas locales muy distintas a las europeas o a las de Estados Unidos o a las de otros países del primer mundo. Y lo que a ellos les interesaba, como en esta idea de tierra a la vista, como cuando Colón llegó a América y llegó evidentemente por una equivocación, pensando que llegaba a las Indias y que tenía que ver con todas estas corrientes que de alguna manera fueron llevando cuando Colón zarpa y da la vuelta, no se imaginaba que existía América, ¿no? Pensaba que dando la vuelta de todas maneras iba a llegar a Asia, pero bueno, se topó con que América estaba de por medio. Y entonces, bueno, pues ¿cómo llegaron? Llegaron por mar, llegaron por las corrientes, por el mar, y pues México es un país que está rodeado también de mar. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Mar de Cortés, el Mar Caribe, entonces, todo el Golfo de México. Y entonces, primero, mi interés cuando nos invitan a los 3 arquitectos, creo que parte de todo pues toda la línea que se siguió a lo largo de 1 año y medio que estuvimos trabajando en la instalación, fue que todos los lunes teníamos sesiones de trabajo, evidentemente por Zoom, que ahora ya todo se puede hacer a través de, todo se puede hacer virtual. Entonces teníamos estas sesiones de trabajo en donde íbamos pues planteando ideas de qué queríamos proponer justo nos pusieron en el patio de los establos del rey en Versalles, entonces estamos justo enfrente del Palacio de Versalles, y pues es un patio muy interesante. Entonces teníamos que trabajar en ese lugar, con un discurso que hablara de qué estamos haciendo como ciudades del sur, con discursos locales, con materiales que estamos utilizando de manera muy sencilla, pero que de alguna manera reciclan, proponen una nueva materialidad justo para lo que estamos hablando, ¿no? Un discurso diferente en donde con poco costo, con creatividad, con materiales sencillos, como decía, resignificando este tipo de materiales, podemos proponer algo que le vamos a ir a enseñar a Francia en este caso. Y entonces era muy interesante porque a mí me tocaba estar a las 7 de la mañana a Europa, a París, que ahí estaban las curadoras, eran las 2 de la tarde, Jordania era creo que 1 hora más, como las 3 de la tarde, y Tailandia a las 10 de la noche, ¿no? Entonces teníamos todos los usos horarios, por eso tenía que ser a las 7 de la mañana hablar con México, porque si no a Tailandia ya era muy noche para ellos. Y bueno,
para mí algo muy importante era pensar en que todos estamos conectados de alguna manera, tanto no solamente Tailandia, Jordania y México, pero también Europa y en este caso en específico Francia. Para mí todos estamos conectados de alguna manera y yo quería que se hiciera un pabellón, más que un pabellón, no es un pabellón, una instalación común entre los 3 países que pudieran hablar de lo que ya les conté hace rato. Al final, no sé, cada quien tenía un discurso distinto. Creo que yo, por ser la única mujer, estaba buscando tejer y conectar entre todos. No se logró. Y entonces tuvimos que cada uno presentar una instalación distinta. Pero bueno, cuando nos separamos y cuando se decide esto, pues una de las cosas más importantes, como les decía antes, es que México está rodeado de mar. Y entonces, pues, ¿cómo llegaron los europeos? ¿Cómo llegaron a colonizar América? Por mar. Y las corrientes son lo que hoy nos conectan a todo el mundo. Y ahí de ahí surge el concepto. Las corrientes que hay en el mar, que son muy importantes para mantener la vida no solamente marítima, sino global, del mundo entero, hoy las corrientes lo que traen son basura. Y la basura viene de todas partes del mundo. Y es así como hoy nos estamos conectando. Es muy triste, serio, pero es la realidad. Entonces de ahí surge este interés por entender. Hay 2 lugares muy específicos en México en donde llega basura de todo el mundo, que son Xcalac en Quintana Roo y Malarrimo en Baja California. Entonces estos lugares, por alguna razón de las corrientes, ahí llega basura de todo el mundo. Y entonces, trabajando y colaborando con Sustenta, que es una oficina que justamente está buscando cómo recuperar y cómo hacer limpiezas de basura, está hablando de cómo ser más sustentables. Los invitamos a colaborar, que es Manolo Ruiz y Alfredo Blázquez. Alfredo es fotógrafo. Ellos han hecho limpiezas de playas, de basura, durante varios años. Y entonces toda la recolección de Xcalac, por ejemplo, y de Guerrero Negro también, fue muy interesante porque ellos recolectaron toda esta basura a lo largo de varios años. Tenían esta basura guardada y cuando yo llegué a platicar con ellos fue que empezamos a escarbar toda esta basura y ver qué podíamos hacer, porque parte del pabellón contiene 12 paneles que cuentan la historia de lo que les estoy platicando, pero también estos 12 paneles, como si se estuvieran secando al sol, viene toda la basura describiendo, cada panel tiene un tema sobre la basura recolectada en las distintas playas de México. Pero bueno, creo que me estoy alargando mucho, pero para seguir con el discurso del pabellón, queríamos tomar una postura por el mar. Siempre hablamos de cómo resolver problemas en la tierra, en el territorio, sí, pero creo que el mar es importantísimo, es muy importante tomarlo en cuenta, porque de ahí también pues, surgen muchas ideas para después replantearlas en la parte del territorio. Y entonces, Stand Up for the Seas es tomar una postura sobre los océanos, sobre el mar, en donde lo que queremos hacer es entender qué está pasando con esta basura. Cada segundo se tiran 200 kilos de basura al mar. El 80% de esta basura es plástico. ¿Y qué ha sucedido? Que el océano está inundado ya de basura y de plástico. Hay 5 islas muy grandes en el mar de basura. La que está entre California y Hawái es 3 veces más grande que Francia. Pura basura. Entonces hay un problema muy grave que no tenemos a la vista. Como no lo tenemos muy cercano, no lo conocemos, y yo lo que quería era acercar de alguna manera lúdica, sencilla, que hasta los niños pudieran entender qué está pasando con la contaminación de los mares. Y entonces, estudiando, porque también es un tema nuevo, también lo que me interesa mucho en la oficina es siempre experimentar y trabajar con distintos temas. Entonces, bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar con este tema de la contaminación del mar y a dónde nos va a llevar, lo cual fuimos como haciendo, investigando,
mirando varias capas para poder llegar a lo que propusimos. Y entonces nos pusimos a estudiar qué era lo que más contaminaba el mar. Y entonces hay dos tipos de plástico, el macroplástico y el microplástico. Le llaman microplásticos cuando son menores a 5 milímetros. Cuando son mayores a 5 milímetros, lo que más contamina el mar, llamado macroplástico, son las redes de pescar. Y no solo las redes de pescar, sino todo el equipo de pesca que se tira. Hay redes que abarcan hasta canchas de fútbol, del tamaño de una cancha de fútbol, que se dejan abandonadas en el mar. Si se atoran, es muy difícil sacarlas, cuesta dinero sacarlas y es mucho más fácil dejarlas y abandonarlas que rescatarlas y sacarlas. Y hay muchísima pesca ilegal que también todas estas redes se van quedando. Y entonces lo que más daña al ecosistema marino, que son como especies que ya están en extinción, han llegado hasta extinguirse por el tema de las redes de pescar, como la vaquita marina en el Mar de Cortés. Lo que sucede es que le llaman las redes fantasma, que no se ven y se quedan atrapadas muchas especies. Y entonces lo que quisimos hacer fue representar una red de cerco, que es una red circular como la que se ve presentada en el pabellón, que es muy, muy grande. Nosotros tuvimos también las dimensiones, pues por el espacio que teníamos, son con las que pudimos representarlo, pero pusimos un barco de alambre pequeño, que es como un móvil que se está moviendo, que más o menos representa la escala de lo que podría ser un barco en relación a la red de cerco. Y la idea era que el espectador pudiera entrar a esta red de cerco. Son varias capas de redes cerco. Muchas de ellas son redes que se confiscaron en el Mar de Cortés para evitar que se siguiera extinguiendo la vaquita marina. Hay toda una historia de por qué, con la tatuaba, entonces, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces todas estas capas de red que tienen también toda una historia, una memoria, la idea es que el espectador pudiera entrar y sentir cómo se sienten los peces atrapados cuando llegan a esa red. Porque además estas redes de cerco no solamente capturan a lo que quieren cazar, dígase atún, no, entra todo. Y a la hora de que lo sacan, pues solamente recuperan lo que estaban buscando en ese momento, por decir el atún, y todo lo demás que se queda, pues se muere. Entonces hay, de nuevo, como les digo, muchas capas que se pueden leer de lo que sucede en el mar, desde la pesca ilegal, desde la extinción de las especies, de toda la basura que hay, de las redes que se quedan abandonadas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, una es representar esta red. Pero además de eso, queríamos, pues, ser propositivos. Y entonces, ¿qué podíamos hacer con esas redes? Y lo que hicimos fue experimentar haciendo un piso, que hay una empresa que se llama Care, que nos ayudó a hacer este piso que está hecho de redes de pescar con microplásticos, con una resina, y que además tomó un color aqua, distintos tonos cada pieza porque son artesanales, que hace, bueno, además lo hicimos en forma de rombo que parecía como si estuvieras pisando el mar. Entonces fue muy interesante porque estas redes, si se rescataran, se trituran y se sacan microplásticos también del mar, pues se convierten en un piso, en algo útil, en algo constructivo. Entonces, pues deja de ser un problema, sino se convierte en una solución. Y para sostener esta red, debido a que pues estábamos en un lugar histórico, patrimonial, en donde no puedes clavar ni un solo clavo ni en la pared ni el piso, por ser patrimonio, Versalles, evidentemente, teníamos que encontrar un soporte para esta red. Y fue como llegamos con Gerdau Corsa, en donde pues también muy interesados en de dónde viene ese metal y cómo se recicla, porque queríamos que esta pieza fuera toda reciclada, de materiales reciclados. Es como podemos colaborar con Gerdau Corsa, quienes nos apoyan para hacer toda esta estructura metálica, que además se le dio una pátina como si viniera saliendo del mar, ¿no? Entonces, creo que sumó mucho
al final, porque teníamos, al principio, pues queríamos que solo estuviera la red, pero pues por más que no se podía. Y entonces la estructura tenía que ser parte fundamental del pabellón para que justamente también pues tuviera una parte estética. Entonces el pabellón creo que al final tiene una ética, una estética y una funcionalidad que está llevada con los materiales que estamos proponiendo para que en su conjunto se completara la instalación, como no sé si van a pasar algunas imágenes, pero bueno, como acabó estando en el sitio, que además pues las proporciones funcionaron perfectamente, la estructura es muy limpia, se ve muy bien en su proporción, en su escala con respecto a la red y al piso. Y les decía que acompañado de la red, de toda esta instalación, vienen 12 paneles en una estructura de madera, como cuando secas los peces al sol. Cuando ya los pescaste, pues viene explicado toda esta idea con distintos tipos de basura, desde los juguetes, que son de lo que más contaminan porque tienen mucha coalición de distintos plásticos que son muy difíciles de desintegrar, desde cómo se produjo el piso, desde cuáles son los metales que se usaron, el tipo de redes, contando historias de, hay un panel que son puras chanclas, que es lo que más se encuentran, ¿no? Chanclas que ya están muchas ya casi desintegradas, y hay una historia, una leyenda urbana que dicen que en un lugar cerca de Xcalac las chanclas izquierdas se van por las corrientes hacia la izquierda y las derechas hacia la derecha, ¿no? Y entonces encuentras todas las chanclas separadas. No sabemos si es una leyenda urbana, si es cierto, pero entonces cada panel contaba algo así. Hay uno que le llamamos los UFOs, que son estos objetos que ya están, que se encontraron también en la playa, pero que ya están tan mimetizados con el mar. De hecho tenían arena. Había un DVD que parecía una concha. Entonces, ¿cómo se empiezan ya a transformar? Lo que decimos en este discurso es que hoy vivimos en la era del plástico y que estos microplásticos son tantos que están contaminando que si no hacemos algo, va a existir más microplástico que arena en las playas, a esa gravedad, ¿no? Acabo de leer un artículo que decía que creo que en la Antártida, la primera nieve que cayó, en esa nevada, cayó con microplásticos. O sea, ya están volando por todo el mundo. En microplásticos ya se descubrió también que en los pulmones de los seres humanos hay microplásticos. ¿Por qué? Porque pues, es una cadena. Es un círculo vicioso. Nosotros nos estamos comiendo a los peces, que los peces a su vez están comiendo estos microplásticos y pues acabamos también nosotros. Entonces, creo que es muy importante que estemos conscientes de lo que está sucediendo y, como les decía, desde una plataforma arquitectónica, que es el lugar en el cual yo puedo levantar la voz y hablar de esto, ¿no? Pues Rosana, creo que justamente ya lo dijiste, la selección de los materiales ha sido y fue indispensable, y creo que va muy bien con esto que nos comentabas al inicio de tu profesión como arquitecta, más que pues específicamente hacia la crítica y hacia la investigación, y que creo que pues esta instalación justamente envuelve todas estas cualidades que tú tienes y que acerca sobre, bueno, la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Y para ser en específico, que ya nos contaste un poquito sobre esta cuestión de materiales, cómo fue el proceso de la selección, desde la estructura de acero hasta el piso, cuéntanos un poco sobre el proceso de la construcción y que pues terminara allá en el Palacio de Versalles, bueno, en el estacionamiento. Fue muy, bueno, primero teníamos que probar que funcionara la estructura y que funcionara toda la pieza. Entonces, tanto como Boon en Tailandia, como Amar en Jordania, como nosotros, teníamos que construirla antes y teníamos que mandar fotografías a los curadores. Obviamente había un equipo también en Francia que estaban revisando todo el tema de la estructura, estaban revisando que todo funcionara, que pasara, que en fin, ¿no? Como con todas estas regulaciones que existen en Europa y más en Francia y en el Palacio de Versalles.
regulación tras regulación que pudiera cumplir con esas regulaciones. Entonces, primero no podíamos ir como arquitectos, teníamos que ir como artistas. Como artista tienes muchas más libertades que como arquitecto. Y entonces, pues íbamos como artistas. Entonces nos prestaron, de hecho, que fue muy interesante, que pudimos levantar nosotros la estructura y pudimos levantar toda la instalación. De hecho, la levantamos y la construimos y la deconstruimos 2 veces, con todo un equipo de Vira Arquitectura. China Ramírez cargó de toda la construcción y que consiguieron que nos prestaran una azotea en Azcapotzalco, en un lugar muy interesante que se llama Cianya, que ahí está en Azcapotzalco, y lo que ayudan es, este lugar es como un centro de artes también, en donde están haciendo varias intervenciones con distintos artistas, y entonces nosotros teníamos la azotea para poder montar. Entonces pasó de una azotea en Azcapotzalco a el patio de Versalles. Y que pues obviamente era muy contrastado, ¿no? Poderlo llevar. Y bueno, otra de las cosas era que si se iba, ¿qué se iba a hacer con la pieza después? Porque justo lo que queríamos es que todo se reciclara de nuevo. Entonces ahorita estamos viendo cómo puede ir a otro lugar, a otro museo. Estamos ahorita en pláticas tenemos distintas opciones. No se podrá ir toda la pieza completa, se tendrán que ir partes porque pues es como mucho costo, etcétera, pero la idea es que pues siga ese camino y siga pudiendo contar la historia de lo que les acabo de platicar. Rosana, de verdad que es algo bien interesante. Creo que el escuchar de viva voz todo el concepto de lo que va tu obra, la verdad es que a mí me parece fascinante. Y la verdad es que pues ya estamos en la recta final de la entrevista, y fíjate que acá acostumbramos sí conocer la pasión en este caso de la arquitectura, pero también nos gusta conocer qué te apasiona fuera de tu oficina y de todas las actividades profesionales que ejerces. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? Bueno, gracias nuevamente por esta invitación. Justamente ahorita que decías esto, pensaba en que hicimos, como que siempre buscamos en la oficina ir más allá de lo que nos piden. Y entonces hicimos un libro, un pequeño librito que cuenta esta historia. De hecho, los paneles están grabados en madera, la parte que cuenta la historia está grabada en madera, y son todos dibujos a mano hechos por la oficina y por nosotras en la oficina. Entonces hicimos este librito que también es como con papel reciclado, que se amarra muy sencillo con todo tema de red de pescar, etcétera, y que lo queremos hacer como un pequeño pues fotolibro, y que podamos venderlo, de hecho. O sea, queremos como promoverlo y imprimir muchos y que se puedan vender en distintas librerías. Porque creo que esto también, o sea, queremos seguir transmitiendo este mensaje. De hecho, también estamos patentando el piso, queremos seguir viendo cómo podemos aplicar esta idea del piso y cómo se puede seguir en esta red de redes, que no solamente son las redes de pescar, pero que también son las redes sociales con los pescadores, con distintas personas, donde podemos empezar a transmitir todas estas ideas, pero no solamente en la red de pescadores, pero también pues en estudiantes de arquitectura, estudiantes de arte, que ves este librito que además es muy interesante, con dibujos muy bellos, y que además cuentan la historia, como les decía, de una manera muy sencilla, lúdica, que cualquiera puede entenderla. Muchas veces son tan complejas estas ideas y estadísticas que pues no llegamos a entenderlas tan claramente. Y entonces, bueno, pues ¿qué me interesa hacer en mi tiempo libre? O sea, creo que la arquitectura, como uno no se desconecta de ser arquitecto, ¿no? Creo que la arquitectura está todo el tiempo ahí. De hecho, una de las cosas que más me gusta es ir a librerías y encontrar este tipo de libros
pues diferentes, interesantes, que me llevan a otro libro y a otro libro. Entonces siempre estoy comprando libros, y ahora mi hija, que tiene 10 años, le fascina ir también a las librerías y buscar ella sus propios libros. Me sigue gustando mucho ir a ver exposiciones, siempre estar conociendo de nuevos artistas, de nuevas, igual, lecturas. Me interesa la poesía, me interesa la música. Entonces siempre estar rodeada de todas estas artes, creo que son lo que retroalimentan lo que hacemos después en la oficina, ¿no? Y mi manera de pensar y de entender la arquitectura. Entonces siempre creo que soy una arquitecta que no solamente construye con tabiques, sino construyo socialmente, construyo a partir del lenguaje, construyo a partir de contar historias. Me interesa mucho que la arquitectura cuente historias, y que estas historias, como la que se cuenta en este libro del pabellón, de la instalación de Versalles, de Stand Up for the Seas, pues cuente una historia que trascienda. Pues Rosana, yo creo que va mucho con esta idea de aprender, conocer, y desde que nos contaste de que tus papás te enseñaban mucho este tema del arte, que vas a visitar librerías y que, bueno, justamente sigues con esta inquietud de ver, y que se lo te estás transmitiendo a tu hija, pues es padrísimo, ¿no? Y que también por acá ya hemos platicado también ese tema, ¿no? De leer, de aprender, sobre todo sobre lo que está sobre nuestro entorno. Y pues te queremos dar las gracias, ya terminamos la parte de la entrevista, es un gusto tenerte por acá, y que pues esperamos poder volver a colaborar contigo en otro proyecto más adelante, y que bueno, damos continuidad a que pues esta instalación forma parte de muchos, ¿no? Desde Gerdau Corsa, tú como investigadora, arquitecta, y pues otros más que vienen de la mano sobre la responsabilidad ambiental. Damos muchísimo de nuevo las gracias, y pues esperamos vernos prontito por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Y gracias a ustedes, y como dices, Alexis, creo que esta instalación se logra a partir de muchas personas, ¿no? No es como está la plataforma ahí, nosotros dando como una idea y cómo lo queremos representar, pero se suman todas estas voces y estas cabezas para hacer que esto funcione de una mejor manera, ¿no? Y creo que así es en todo lo que se hace hoy en día, ¿no? Creo que es a partir de una colaboración que los proyectos pues tienen mucho más contenido, mucho más fuerza, y es como se debe de trabajar. Perfecto. Pues un gusto platicar contigo, Rosana. Estamos ahí en contacto. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Y ya que cerramos con la entrevista, damos paso a la sección del ¿Sabías qué? Con Yari. Yari, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy, la verdad, estamos con un tema bien padre. A mí me gusta mucho el medio ambiente, y creo que todos estos datos que hemos aprendido hoy están increíbles. Así que quiero aportar un poco al tema. Súper. Pero pues voy a empezar con mi tradicional pregunta de ¿sabían que por cada tonelada de acero bruto que se produce en el mundo se emiten 1.89 toneladas de CO2? No sabía. Bueno, pues este dato lo reporta el 2020, es el último dato reportado en el World Steel, y pues la verdad es que me llamó mucho la atención, porque Oscar siempre nos trae datos de esta asociación. Sí es asociación, ¿verdad? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué figura es esta? Porque también habla del medio ambiente. Y pues resulta ser que es una asociación mundial que lo que hace es concentrar datos o indicadores del sector, pero no solamente en términos económicos, sino también sociales y, por supuesto, ambientales. Entonces busca dar como una brújula con estos indicadores, y pues a mí me llamó mucho la atención, porque qué padre que podamos tener
pues un número en donde nos pueda guiar hacia dónde vamos y en dónde estamos, ¿no? Y pues los indicadores básicos que ellos ponen en cuanto a medio ambiente son las emisiones de CO2, la intensidad de la energía, la eficiencia de los materiales y sistemas de gestión ambiental. Entonces, la verdad es que pues esto suena muy bien para lo que queremos aportar al mundo, ¿no? Que es nuestro granito de arena en términos ambientalistas. Y pues bueno, de ahí dije, bueno, ¿y dónde estamos parados nosotros, no? Sí, ¿en dónde estamos o qué, hacia dónde vamos en este tema? Pues resulta ser que nosotros emitimos 0.80 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero bruto que generamos. Entonces, ¿Y eso qué significa, Yari? ¿Estamos bajos? ¿Estamos altos? ¿Cómo estamos? Pues estamos debajo sí, justo en un 58%. Entonces me parece increíble porque es un número súper interesante y se ve reflejado pues hasta el usuario final, que eso es lo más padre que podemos generar acá dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y bueno, ahora les quiero preguntar, ¿cómo creen que impactamos con este número mayormente? O sea, ¿de qué manera contribuimos para tener una emisión tan baja en el CO2? ¿Cómo yo diría que es por nuestra forma de producir, ¿no? A través de la chatarra. Sí, justamente es una de las prácticas que tenemos acá en Gerdau que genera pues este gran impacto, ¿no? El acero resulta ser que es uno de los materiales más reciclados en el mundo y que aparte de todo esto no pierde sus propiedades. Entonces eso nos da pauta como generar muchos productos o muchos instrumentos a raíz del acero, porque pues no solamente estamos en la construcción, chicos. Claro. La verdad es que el acero se ve en muchos escenarios, en muchas industrias, y pues bueno, también, aparte de la chatarra, otro de los temas que podemos mencionar como ejemplos es la reducción de la energía, ¿no? Y esto lo hacemos, pues, por ejemplo, en nuestra planta, en la más grande que tenemos, y pues no sé si más moderna, no sé si, no quisiera decirlo así, pero pues sí como con un poquito de tecnología en todas nuestras plantas, pues resulta ser que precalentamos la chatarra. Entonces cuando ya llega a la fundición, pues ya tiene pues cierta temperatura que hace que ya viene lista, ya viene preparada para evitar que se gaste más energía, ¿no? Exacto, entonces justamente esa es otra iniciativa que aporta a esto. Y bueno, después de todo eso dije, ¿y qué sigue, no? Claro. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y pues resulta ser que tenemos una certificación que se llama EPD, por sus siglas en inglés, es una declaración ambiental del producto. ¿Habían escuchado esto ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, pues resulta ser que, bueno, esos ya son temas más padres, porque creo que esto ya impacta también al usuario, y eso es lo que me gusta, porque no solamente se queden en nosotros, ¿no? Sino ya podemos darle al usuario herramientas para que puedan certificarse con algunas otras cosas. Pero bueno, resulta ser que la EPD es un documento que ofrece de forma transparente y verificable, esto obviamente se hace a través de un tercero, información relativa al comportamiento ambiental de nuestro producto o servicio. Como base se toma el análisis del ciclo de vida, y pues su objetivo principal es comunicar a cualquier parte interesada el perfil ambiental del producto declarado. Entonces esto pues de hecho si se meten por ejemplo en nuestra página se van a dar cuenta que tenemos esa EPD montada en la página, ¿no? Y pues bueno, todo esto como bien dije se va hasta los arquitectos, ingenieros, personas en la construcción, porque justamente esto nos ayuda a aportar puntos en nuestras certificaciones LEED,
Yari para las obras, ¿no? Entonces que, Oscar, pues tú sabes un poquito de eso, traes algunos datos que ya mencionaste y que me parece increíble porque hacemos que nuestras construcciones se conviertan en verdes, ¿no? Claro, y es el caso de la instalación de Stand Up for the Seas, que justamente para la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Versalles nos pedían este documento para certificar que no solamente nuestro material pues es reciclado, ¿no? Es 100% a base de chatarra y otros materiales que forman parte de la instalación, así que creo que ahí pues ganamos puntos, ¿no? Que justamente viene de la mano de todo lo que dices, Yari, que la responsabilidad ambiental está comprometido con todos los materiales y el acero ahí es el ganador. Sí, creo que es tarea de todos, desde nosotros como productores, a las personas que van a construir. Entonces creo que así podemos aportar nuestro granito de arena en la industria. Súper. Pues Yari, muchísimas gracias por esta cápsula. Y pues bueno, damos terminada el episodio. No olviden suscribirse, darle click a la campanita, buscarnos en Spotify, que ahí también estamos. Así que pues compartan este episodio si les gustó. Y nos estamos viendo en el siguiente programa, que va a ser en septiembre, que bueno, ya saben, es el tema sísmico, que aquí en México es un tema muy importante, que siempre nos gusta volver a recalcarlo. Y ahí tendremos a nuestra invitada, Yoleida del Valle Suárez, que estará hablando sobre el tema de sismos como gerente comercial de una empresa sísmica de suelos. Así que pues estén al pendiente y ahí nos estaremos viendo en el siguiente programa. Yari, Oscar, muchísimas gracias por su tiempo. Fue un placer estar en este 5º episodio. Cuídense mucho. Bonito día. Gracias. Bye.